El espacio urbano es el espacio para el ocio. Es un lugar para vivencias que nos da la oportunidad para el deleite, la contemplación, el entretenimiento y el aprendizaje. Esta es la doble intención del espacio Museo Mural del Coacoyul. Aquí se viene a aprender, a divertirse y asimilar la cultura local para enfrentarse al mundo. Tiene que ver con el pasado común, con las tradiciones y con una suerte de memoria colectiva. La obra de los Maciel ha capturado no solo a alimañas salvajes, sino también a fervientes admiradores de un lenguaje tan fecundo como atrayente. Mediante esta magia, nos han guiado hacia la más alta espiritualidad. Y esta es la historia del gran periplo de nuestro protagonista, el Coco. Empecemos por este sol estrambótico de características orientales, haciendo contrapunto con ese cuarteto de cocos cantarines que vienen flotando desde las costas tropicales asiáticas. Ansiosos por encontrar suelos ligeros y humedad ambiental propicia en las costas americanas. Estos hijos del Dios del cielo, de quien han heredado uno de sus más importantes atributos morales, lo ven todo y en consecuencia lo saben todo. Las sirenas en la mitología griega se suponían hijas del río Aquelón y de la ninfa Calíope. Ceres las transformó en aves y posteriormente aparecieron las sirenas con cola de pez, que habitaban en las islas rocosas y en los arrecifes, a las cuales se les atribuía un canto dulcísimo con el que atraían a los viajeros para devorarlos. Esta hermosa criatura ambivalente y compleja, digna de los más espléndidos y fabulosos bestiarios medievales, su simbolismo se asocia al deseo en su aspecto más doloroso, que lleva a la autodestrucción, pues su cuerpo tan hermoso como anormal no puede satisfacer los anhelos que su canto, belleza y busto despiertan. A su lado siniestro, un perro alado muy quijanesco. Este animal desbocado por su apetito sexual, con sus genitales inflamados y su miembro florecido por el deseo, y como si fuera poco, echa pestes por su hocico resoplando furibundo y anunciando vientos de tormenta. Es el dragón de Quijano, un animal fabuloso que en su examen morfológico nos autoriza a ver en él una suerte de confabulación de elementos distintos tomados de animales especialmente agresivos y peligrosos como serpientes, cocodrilos, leones, aves de rapiña y animales prehistóricos. A los pies de esta escena central, una ciudad variopinta con motivos orientales y occidentales, paganos y religiosos, nos revela un paisaje de dos mundos que consigna una suerte de geografía sacra donde la posición, forma, puesta y ordenación de la ciudad en sus templos y acrópolis nunca era arbitraria, ni se dejaba al azar o al sentido utilitario. Es la urbe que muestra lo europeo y lo asiático, junto a lo americano, cristiano e indígena. Así ha sido el viaje del Coco, o de cómo la palma cocotera halló terreno fértil para extenderse en las arenas de playas tropicales del Pacífico, el Océano Índico y el Mar Caribe, entre otras. Una vez instalada o cultivada en el hábitat propicio, puede crecer hasta unos 30 metros de alto y regalarnos uno de los frutos más grandes, deliciosos y versátiles sobre la faz de la tierra. En el coco, por su centro carnoso, dulce y jugoso, está el germen y el origen de esta historia que narramos. También es la historia de una especie frutal que, por las características de su semilla de gran resistencia y duración, pudo adaptarse y ser diseminada por las corrientes marinas. No en vano ha llegado a ser un importante componente en la subsistencia de millones de familias que se dedican a cultivarla por el mundo. Por el tronco punzante trepa una luciérnaga que proyecta toda su luz hacia un coco de esos de rasgos simiescos. Más arriba, y describiendo un dosel, cuelga una gran serpiente con motivos reiterativos simétricos que hace las veces de una estupenda hamaca. Sobre ella se nos muestra un mundo pletórico de simbolismo. A lo anterior se le suman sus rasgos dominantes, como su avance reptante,
su asociación indisoluble con el árbol, su muda de piel, su lengua amenazante, su esquema onduloso, silbido, enlazamientos con sus víctimas y otros. Fijémonos bien en esta sierpe cornuda y satánica que resuella por sus narices a un tiempo que fuma un puro de tripa apenas torcida y brasa humeante. La antigua serpiente es el soporte del mundo, desdoblándose en razón e imaginación, pero también en fuerza tenebrosa. Y en ese mecimiento fluctuante está hierática, silente y ensimismada en su lectura, doña María Sánchez Ríos, madre de los Maciel y la auténtica madre de la Soledad de Maciel en el municipio de Petatlán. Ella, la madre del clan, no solo se dio a la abnegada tarea de criar a sus hijos, sino de domesticarlos de la forma más tierna y deliciosa posible. Ella misma, junto a don Justo, su marido, pasaban tardes enteras a la luz de los candiles para leer en voz alta grandes obras de la literatura universal y adaptar otras tantas historias clásicas a la realidad caliente tropical y estrafalaria de la Chole. Bajo el palio serpentino, otras tantas humoradas de los parientes petatlecos. Un cafeto tan glorioso que semeja a un árbol de la vida, tan generoso y opulento, se instala en este espacio pictórico que hasta su par de sendas tazas azolinas tiene. Merodean unos insectos y pajarillos, caparazones voladoras de crustáceos, los correspondientes murciélagos del ofidio, unas mazorcas de maíz y un engendro singular y caprichoso de quijano, que es una especie de juguete animal rodado. Pero lo más notable es la aparición epifánica de una imagen invertida que viene a justificar la relación del eje axial arbóreo con los tres mundos, con la presencia de un garboso asno carmesí que, como si esto fuera poquito, fuma de una importante pipa. Es el animal excitado por excelencia, siempre en celo, risible y análogo al bufón. Sus largas orejas se interpretan como las de víctimas sacrificiales. Flanqueando la escena principal con la que iniciamos esta crónica están los dos motivos con los que cerramos esta sección. En ellas, Maciel da rienda suelta a su artillería visual. Del lado izquierdo, uno de esos personajes geniales, monstruosos e ingrávidos, como este pseudo-arlequín que con su figura animalesca y su traje a rombos nos recuerda en su manera de instalarse en la escena al rey de la Chole, pero muchísimo más rimbombante. La versión de Leonel es un personaje bifronte con un solo ojo y dos preponderantes picos de papagayo altisonante y juguetón. El que se ha sentado en un sutil y endeble trono donde apoya a su humanidad en un brote que asoma desde el poro de germinación de un noble coco, el cual se instala sobre un metate, quien extiende sus brazos para ofrecerle en una ablución eterna un coco a un sensontle azulado que liba su agua fresca y benéfica. Es la gran ofrenda tropical que Maciel le hace al ave de los mil cantos. Del lado derecho, una escena marina de inspiración simbólica y arrevesada. Ya de suyo su estructura circular lo confirma. En la parte inferior, un pez de gran envergadura que asociaremos a una estupenda ballena barbada de temibles fauces, pero a su vez juguetona y presuntuosa, que desde su espiráculo coronado sopla con ímpetu un chorro plumiforme de agua cristalina sobre el cual va un coco juguetón con sus tres poros de germinación funcionales equilibrándose entre flores y trinos de aves. Aquí se nos presenta a los peces como seres sagrados. Se nos da pista de aquello cuando se afirma que el pez es el barco místico de la vida, ya sea ballena o ave, pez volador o normal, vale decir que engloba diversos significados. Así, para algunos autores el pez tiene un sentido fálico, mientras que otros le atribuyen un estricto simbolismo espiritual. Más arriba y en pleno movimiento ondulatorio aparece un pez fusiforme pintado en amarillo cadmio. Aparentemente y como buen ovíparo, está cargado de huevos, simbólico de la fecundidad. Al amparo de estos especímenes surge el gran pulpo rosado, que no es uno cualquiera, sino que es el mero kraken, de igual significado que el dragón ballena mítico, o como dice Maciel,
el tremendo pulpo habitante de los mares nórdicos, capaz de chuparle las criadillas al mismo Poseidón. La sirena de Maciel es el broche de oro de esta alegoría del coco. En uno de sus giros oscilatorios y seductores queda invertida para lucir en plenitud sus atributos corpóreos. Luce provocadora con sus senos turgentes, para alzar sus brazos y rendirle el más profundo homenaje al fruto tropical por excelencia. Vierte su agua fresca y deliciosa en un vaso dorado que se recorta sobre un fondo ambarino. El vocabulario visual de Quijano está pletórico de animales, flores y frutos. Es su impronta y se vale de ello para contar esta mitografía de la Costa Grande de Guerrero. Aves de todo tipo, componentes foliares, sus consabidos elementos piriformes, mariposas, diablillos, cabalgaduras, sirenas y criaturas híbridas. Los personajes son solemnes, pero a su vez traviesos, nos incitan a su contemplación y en eso, precisamente, está su malignidad. Ni aun el temible demonio onanista de pene floreado logra atemorizarnos, y eso que atributos no le faltan. Tiene piernas escamosas, garras por patas, alas que aluden a los silfos y también a los murciélagos, y obviamente cabeza roja, con cuernos bien puntiagudos, coherentes con el fuego y las salamandras, las artes mágicas, el desorden y la perversión. Así es este condenado. Las cabalgaduras en escena son 3. Todos son dominadores. Son el sentido que prevalece sobre la materia, que es el cuadrúpedo. De aquí el real esfuerzo histórico por crear un arquetipo humano en su rango, ya sea el caballero o la amazona, en cierta medida superiores a todos los demás. Quijano nos describe un engendro bicéfalo asimilable a la yuxtaposición de 2 peces escamosos de muy antigua data. Es una de las muchas sirenas que han salido de sus aguas para adentrarse en esas tardes caniculares de Zihuatanejo, convertidas en auténticos súcubos, demonios que, según las leyendas medievales occidentales, toman la forma de atractivas mujeres para seducir a los varones. Como contraparte masculina aparecen los íncubos, demonios que se posan sobre su víctima durmiente para tener relaciones sexuales con ellas. Estos íncubos succionaban la energía corporal de las personas al momento de la copulación para sobrevivir y hacerse más fuertes. El personaje ubicado más al centro es, y no podía ser de otra forma, el Diablo Chirrión, santo patrono y protector de los Maciel, figura encantadora y protagónica en esta faz del mural. Todo en él es fascinante, se desenvuelve con una gracia y un histrionismo únicos, coloca sus brazos hacia ambos lados, con el izquierdo se afirma o aparta a su inmenso miembro viril que hace las veces de una mandorla, y con el derecho equilibra un trompo al mismo tiempo que con su cola sostiene una batuta. Luce espléndidamente vestido y, para que no haya dudas de quién se trata, tiene 3 piernas y la forma almendrada que describe nos refiere al mundo superior y al inferior. En lo alto, posado sobre un magnífico falo y sin al parecer incomodarle, 2 pájaros chillones pero entonados, un zanate y un loro, anuncian la algarabía. El otro coprotagonista es un espantajo conocido no solo por los rumbos de Zihuatanejo y sus inmediaciones, sino por doquier. Es ni más ni menos que el gran tatarañá, pues dicen que es un fiero animal de forma muy rara, cruzado con tequereque, tlacuache y mazacuata ratonera. Pero más allá de sus descripciones, el personaje es un arquetipo universal con toda su picardía, sus berrinches de truán, de saliño congénito, fumador compulsivo y mezcalero perdido, pero a su vez con una tremenda bonomía e inspirador de simpatía. Es el personajillo vestido a jirones, desdentado, sin rasurar, de muy mal aspecto que sobresale por sí solo. Y como si esto no fuera suficiente, se monta sobre un par de zancos y se hace acompañar de una yunta de chaneques feos, traviesos y por sobre todo mentirosos.
Es el fiel reflejo y la alegoría ilustrada de la doble naturaleza del Chane, entidad asociada al bien y el mal. Habitualmente presenta ambas facetas, velando por los seres humanos, pero castigando a los pecadores, muy especialmente a los adúlteros, por lo cual se vale de dos animales mágicos, el burrito y el gatito. El primero se les aparece a los adúlteros, los desnuda y después se los come a lamidas, mientras que el segundo se presenta ante las mujeres infieles, se convierte en tigre y las devora. Esta es la magia del arte, y aquí en estos murales nos lo han revelado con singular maestría Maciel y Quijano. No en vano son los maestros, los meros petateros de la iconografía visual costeña. Han hecho del teatro de la vida un mundo en el cual podemos adentrarnos con facilidad, pero a su vez han logrado con pericia extrema hacerse nítidos como artistas y personas, camuflándose en el maravilloso lenguaje de las formas y los colores.